El cártel del PRIAN. Estamos viviendo momentos inéditos, con un gobierno que por primera vez en la historia está golpeando a la corrupción de manera directa y sin simulaciones. Los anteriores gobiernos simulaban enfrentar los lastres y su simulación se debía a que tenían que pagar cuotas a sus socios de la corrupción. Por eso se pasaban la estafeta simulando que eran enemigos políticos. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aparte de enfrentar una pandemia de magnitudes tan grandes que se dan cada siglo, se enfrenta a los grupos criminales que han gobernado el país desde hace varias décadas, es decir, el PRIAN, con su comparsa el PRD. Con la finalidad de tomar el volante del país en 2024, son capaces de las peores bajezas. Para esos delincuentes, las vidas de los mexicanos carecen de la menor importancia y sacrificarán las que sean, con tal de volver a saquear a nuestro país. Recientemente utilizaron a las víctimas del accidente de la línea 12 del metro de la Ciudad de México para atacar al gobierno y beneficiarse políticamente, continuando con la campaña que Mancera implementó para hacer inoperante a la línea 12 del metro, cuando fue jefe de gobierno. A pesar de las bajezas de la oposición y el abuso de la ignorancia que aún prevalece, Morena arrasó en 11 de 15 gubernaturas en las pasadas elecciones. Sin embargo, la oposición y sus medios vendidos difundieron la mentira de que Morena perdió la mayoría calificada en la Cámara Baja. Pero, ¿quiénes creyeron tremenda estupidez? Por supuesto, los más ignorantes, porque Morena nunca ha tenido mayoría calificada. Morena sigue manteniendo la mayoría simple que ha tenido desde 2018 en la Cámara de Diputados y que mediante alianzas ha conseguido y conseguirá la mayoría calificada con otras fuerzas políticas. Pero bueno, la oposición tiene como herramienta para golpeteo la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Apostándole a la ignorancia de la gente, omitieron a su principal responsable, Miguel Ángel Mancera, el perredista. Investigaciones periodísticas aseguran que de abril de 2015 y hasta el 2022, Miguel Ángel Mancera clasificó como reservada por 7 años la información de 24 libros de seguimiento a mantenimiento, 9 libros de bitácora de 2014 y los contratos de obras inducidas o complementarias de la línea 12. Mancera, su director del metro, Jorge Gaviño, el director del Sistema de Transporte Colectivo, el delegado Víctor Hugo Lobo, son los responsables de que hasta ahora no haya permitido conocerse las causas del derrumbe de los vagones. Y nuevamente la ignorancia es la herramienta de los criminales del PRIAN, pues en lugar de esperar los dictámenes de ingenieros expertos, vuelven a imponer el dictamen político y el de los medios de comunicación tradicionales, cómplices de los criminales del PRIAN. Es lógico que el metro debió recibir mantenimiento después de los grandes sismos como el de 2017, pero gracias al manejo irresponsable de ocultar evidencias, no podemos tener acceso a esa información. No sabemos si se le dio mantenimiento o no, ni qué tipo de mantenimiento se dio. La oposición sabe que Mancera es el más cercano a fincarle responsabilidades de la tragedia, pero no se atreven a mencionarlo, porque es parte de su equipo, y entre corruptos se protegen. La oposición sabe que es difícil derrumbar a AMLO y por eso quieren debilitarlo con el golpeteo de algo que no tiene nada que ver con él. Sin embargo, la misma oposición y sus medios de comunicación saben que pueden manipular a unos cuantos que por ignorancia o por conveniencia les van a creer. El ataque directo ha sido contra Marcelo Ebrard, porque saben que es uno de los favoritos de la sociedad mexicana para suceder a AMLO, y a ellos les aterroriza que el obradorismo vuelva a ganar en 2024, porque eso significa que no podrán disponer de la riqueza de la nación para ponerla a su servicio. La criminalidad de la oposición no tiene límites, son capaces de las peores bajezas, como la más reciente, de acusar a Morena de tener vínculos con el narco. Les urge dañar al obradorismo a costa de lo que sea, para que puedan en 2024 regresar la utilidad nacional a sus cuentas privadas.
La oposición tiene una larga historia de crímenes de Estado, de asesinatos de inocentes, de muerte y saqueo, y ello sí, de asociación delictuosa con el narcotráfico. Por eso me parece escalofriante, vergonzoso, estúpido y criminal que la gente los siga apoyando, que les siga creyendo y que sigan votando por ellos. Los gobiernos del PRIAN se caracterizan por la opacidad. Los temas de interés público que no convenían a sus gobiernos no se revelaban. Por eso protegen a Mancera, como siempre lo han hecho, cuidándose las espaldas entre criminales. Con la idea de cometer los peores crímenes y aprovecharse de la ignorancia de unos y de la corrupción de quienes se creen ricos, siendo de la clase media, se plantearon una estrategia criminal, con la determinación de descarrilar al proyecto de AMLO y evitar que llegue a 2024. Sacando a flote su naturaleza delincuencial, iniciaron atacando al gobierno de la capital de la República desde las alcaldías, pero esperemos más y más ataques. El crimen organizado más peligroso en México se llama PRIAN y su comparsa el PRD y el Movimiento Ciudadano. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. ¿Qué celebra la derecha? Quieren justificar que a base de una promiscuidad política pueden derrotar el avance transformador del país. Pero no. Pensaron que el pueblo ya había olvidado el pacto por México y que al presentar su mezcla PRI, PAN y PRD, reeditarían el pacto contra México. ¿Qué celebra la derecha? ¿Acaso no ven la nueva configuración territorial electoral en el país? Perdieron 13 de las 15 gubernaturas que se disputaron. Perdieron 16 de las 29 capitales de la República donde hubo elecciones. Perdieron 191 distritos de los 300 que se eligieron. Perdieron la mayoría de los congresos locales. No se equivoquen, en esta contienda electoral ganó nuevamente la Cuarta Transformación, se refrendó el liderazgo de la Cuarta Transformación y el presidente de la República. Sigan así, creen que la política es el arte de la simulación. Nosotros nos anclamos en la esperanza. ¿Por qué juzgar a Salinas? Bueno, porque entregó todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados. Así de sencillo. ¿Por qué juzgar, entre otras cosas, a Zedillo? Porque con el FOBAPROA convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Y llevamos 30, 40 años pagando esa deuda. ¿Por qué juzgar a Vicente Fox? Porque engañó al pueblo, porque con el esfuerzo de muchos llegó a la presidencia y se convirtió en un traidor a la democracia. Él ha confesado de que cargó los dados en la elección del 2006 para imponer a Felipe Calderón. Es un atentado a la democracia. ¿Por qué juzgar a Felipe Calderón?
porque desató la guerra, declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas y se llevaron a cabo masacres, habían instrucciones de rematar a heridos. Ya están los datos, los niveles de letalidad en enfrentamientos. 2 años de Calderón en enfrentamientos, más muertos que heridos o detenidos. Agréguenle de que el que estaba de secretario de Seguridad Pública está en la cárcel en Estados Unidos. Y sobre todo el daño que se causó. Se convirtió al país en un cementerio. ¿Por qué? Pues enjuiciar a Peña Nieto por los actos evidentes de corrupción. Está como testigo protegido el que estaba de director de Pemex, declarando de que por órdenes superiores, para aprobar las llamadas reformas estructurales, sobre todo la reforma energética, se entregaba dinero a legisladores de los partidos que ahora son de oposición. Entonces, hay materia que ocasionó todo esto, la ruina del país, el que México perdiera su posibilidad de desarrollo en los últimos 30 años. Gobierno de México. Gracias a ti, hoy nuevamente ganó la esperanza. Y seguiremos por el camino de la transformación que empezamos en 2018. La historia que estamos escribiendo es una historia de honestidad, justicia y bienestar para todas y todos. Gracias a ti, hoy ganó nuestro amor por México, por su gente. Seguiremos defendiendo la esperanza y no te vamos a fallar. Estamos listos para seguir haciendo historia y consolidar la cuarta transformación. Gracias por tu confianza. Morena, la esperanza de México. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.